Hola amigos, un día más estamos en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Bienvenido. Y estamos en unas fechas para mucha gente entrañables que buscan reuniones familiares, de empresa, cambiar un poquito la rutina del día a día. Pero realmente, bueno, las fiestas de Navidad y fin de año, pero realmente no coinciden con el tiempo cronológico del nacimiento de Jesús, sino que tienen otro tipo de trascendencia, ¿no? Es que en el sincretismo que se formó con la conversión supuesta, que no se convirtió, de Constantino, el emperador, pues para poder contemplar a todas las religiones de su imperio, que eran tantas, hizo esa simbiosis, ¿no? Y entonces las fiestas paganas de estas fechas, del último solsticio del año, que es el más oscuro del año, lógicamente, pues no podían renunciar a los representantes de los países, ¿no? Y entonces, pues, lo que hicieron es fundir todas las fiestas juntas, ¿no? Este calendario, pues, se llama gregoriano. Gregoriano, sí. Sí. De un papa, Gregorio, que fue... Papa Gregorio fue que... Pero con respecto a ese pensamiento de tener contentos a todos, que es lo que está pasando con el ecumenismo mundial, ¿no? Hay que contentar a todos, ¿no? Y que puedan caber en esa estructura macro religiosa, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde, por ejemplo, la diosa de la fertilidad, una mujer con un niño. Imagínate tú, pues, que era una de las diosas más relevantes, si aparecía una mujer con un niño en las distintas diosas de los paganos de diferentes religiones que tenían la misma raíz, Babilonia, ¿no? Y por ejemplo, pues en Grecia y en Roma, pues había una diosa de la fertilidad con su embarazo o con el niño, ¿no? Claro. Ahora sacan, a mí me choca, ¿no? Porque es introducir en ese mismo sistema el niño Dios. El niño Dios. Dice, bueno, Jesús nació como hombre y nació como niño después de mantener el embarazo María durante los 9 meses correspondientes, y nació de forma natural como hombre, porque iba a ser Dios y hombre a la vez, ¿no? Ese es el gran milagro, el gran misterio, ¿no? Pero hablar del niño Dios es otra parte del sincretismo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay una profecía de Isaías impresionante que habla precisamente: un niño nos es nacido. Sí, lógicamente todos Dios los niños. Fuerte, príncipe de paz. Ese pasaje que profetiza la encarnación del Verbo en María, porque el Verbo es Dios, era con Dios, claro, y era Dios, y se encarna y sigue siendo Dios desde el momento de la encarnación. O sea, lo que pasa es que se limita su divinidad a un envase biológico, pero sigue siendo Dios. Claro. Y entonces es Dios hecho hombre. Y bueno, ya hablar del niño Dios no es ninguna ofensa, porque efectivamente demostró además su divinidad cuando celebra su Misfat a los 12 años. Sí, todo el proceso, pero, todo el proceso. Pero es decir, no, vamos a hablar del feto Dios. Dios, no. Jesús, en su naturaleza no vamos humana... a hablar, pero se podría, o sea, no, porque no hay ninguna contradicción en que el Verbo que se hace hombre, si nosotros aceptamos que desde el momento de la concepción es una persona,
es un ser humano, pues igual él, desde el momento de la concepción milagrosa en María, él está ahí, como Dios. Y además ahí manifiesta su milagro de no haber tenido relaciones siendo virgen. Entonces, lo que pasa es que pues, es rizar el rizo, es especular, es hacer literatura sentimental y poética, no, sobre todo en Navidades. Introducir, ¿no?, a un ídolo que era un dios niño, que es lo mismo que nos encontramos con el este que usan los budistas, ¿no?, que eligen un niño para que sea su... Pero no lo eligen como Dios, para empezar. Es como el máximo representante, sí, de Dios en la tierra. Pero también lo adoran. Sí, lo adoran también, sí. Pero es que, ¿para qué vamos a contar? Yo te puedo decir que vino aquí un pastor evangelista africano en avión particular y todos pasaban de rodillas a besarle los pies. O sea, en una palabra, o sea, y vamos a hablar de adorar. Pues a los papas se los ha adorado siempre, Santísimo Padre, y todas estas barbaridades. Eso, que pueda haber comparaciones blasfemas siempre, pero las hay en todo el proceso del crecimiento de Jesús y más aún cuando ya está en activo su magisterio. Bueno, vienen toda clase de ataques diabólicos, ¿no? Entonces yo eso no me preocuparía. Lo que me preocupa precisamente es que se pierda lo que es el espíritu verdadero de la natividad de María. Entonces primero, consiste en una marianolatría, que es así, que es grave. Y bueno, ahora están atacando, y hay una reacción tremenda, ¿no?, con respecto a María, Madre de Dios. Hay un movimiento de teólogos dentro de la Iglesia Católica que está cuestionando esto qué es, ¿no? La Iglesia Católica está en descomposición, eso está clarísimo, ¿no?, porque se ha evolucionado hacia una politización casi que diría comunista, ¿no?, en gran parte, sobre todo con algunos de los papas, ¿no?, y luego a un ecumenismo de tragar todo lo que haya que tragar para poder aglutinar bajo las faldas vaticanas, ¿no? Y eso es lo preocupante. Pero por otra parte, Dios está en control de todo, como sabemos. ¿Y quiénes somos nosotros para poder pensar que podríamos resolver esto o aquello? Yo creo que eso lo va a usar Dios para sacar de Babilonia. Salir de Babilonia, pueblo mío, va a ser uno de los llamados más desgarradores de este tiempo. Porque, primero, la sociedad se ha convertido en Babilonia, y es que el espíritu babilónico pues, está preparando la cuna del anticristo, que nada menos va a ser el fundador de Babilonia. Cuando maten al anticristo, que va a surgir, su alma baja al Hades, y cuando resucita al tercer día, haciendo la gran explosión mundial, no sube el alma del anticristo, sino que sube el alma de Nimrod. Porque ahí está un misterio tremendo en Apocalipsis, ¿no? El que no es... Que fue y será. Que fue y será. Por lo tanto, es alguien que ha sido. Y bueno, yo estoy convencidísimo proféticamente de que es Nimrod, que fue el primer anticristo. Y que fue el fundador de Babilonia, el que desafió a Dios, el que... etcétera, ¿no? De él y de su mujer han nacido todas las religiones, todas las prostitutas religiosas, la madre de todas las abominaciones de la tierra. La mujer de Nimrod, Semiramis, y él, por supuesto, ¿no? Claro. Así que lo preocupante es
que la gente quede confundida. Más vale que no perdamos el norte y ceñirnos a lo que es fundamental. Dejar bien clara la idolatría mariana y de todo lo que son ahora santos, papas o lo que sea, y proclamar el original del nacimiento de Jesús, que efectivamente fueron otras fechas, fue en septiembre, octubre, en la fiesta de Sukkot. Que definitivamente lo realmente trascendente es que Dios se hizo hombre, y eso es lo que cambia el ritmo de la humanidad, ¿no? El futuro de la humanidad, que estaba abocado a la destrucción absoluta por causa del pecado, y la venida de Jesús al mundo, sus 33 años de ministerio, desde empieza como niño, pero acaba en la cruz, en ese sacrificio, y bueno, acaba con la resurrección y la ascensión al cielo. Ese Dios hecho hombre que cambia el destino de la humanidad para dar la oportunidad a que los seres humanos puedan reencontrarse con Dios, ¿no? Ese es el Emanuel del que se puede festejar cada día del año. Es decir, también en estas fechas es una buena oportunidad, ya que la gente tiene históricamente esa tradición, podemos aprovechar. Familiar. Pasan el año sin verse, sin hablarse, cada uno a lo suyo, y en una forma la conciencia tiene un chip sentimental por las fechas y por la conmemoración que se repite y se repite. Bueno, pues en Estados Unidos de comerse el pavo, y luego pelar la pava, en el sentido de bla, 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 y champán o vino, lo que sea, pero mucho ruido, pocas nueces en la mayoría de los casos. Y yo diría más, la estadística nos cuenta que en estas fechas hay más suicidios que en el resto del año. Hay más crímenes que en el resto del año. Eso es curiosísimo, ¿no? Y más divorcios. Porque también eso pasa cuando también la gente se va de vacaciones. Sí. Resulta que, claro, mientras no se van de vacaciones, él trabaja, ella trabaja, llegan todos, casi no se ven más que en la cama, y cansados. Entonces, convivir juntos, dos esposos que no se conocen empiezan a descubrir, pero yo con quién me he casado, ¿no? Y empiezan a rozar los caracteres y saltan chispas. Pues en Navidad es igual. En Navidades surgen todos los viejos celos y envidias y contiendas familiares que no se pueden sanar sin la intervención del Espíritu Santo, sin la intervención de Cristo. Que cuentan la historia del cuñado, ¿no? Ese día tienes que aguantar al cuñado que todo lo sabe, que en todo opina el cuñado, la cuñada o quien sea, ¿no? O el padrastro, porque muchas veces resulta que es... Bueno, porque con todos los matrimonios destrozados, imagínate tú, cómo llega la madre con su nuevo compañero y el padre con su nueva compañera. Y un hijo con su compañero hay. Yo qué sé. Porque esto es terrible lo que se plantea en estas fechas. Es un garigay. Que la familia está muy, muy, muy destruida en cifras astronómicas de cantidad de familias rotas, devastadas, ¿no? Por no haber mantenido el respeto a Dios. Es el principio de la sabiduría y del bienestar. Es el principio de la felicidad, el amar a Dios
Y eso es respetarle, porque el que no le ama, ¿qué le va a respetar? ¿Quién respeta lo que no ama? Ya. Nadie. Y por eso, primero, amor de Dios nos enamora, con su amor le amamos y queremos agradarle y no ofenderle. Y luego resulta que no ofenderle es vivir sanamente, que tiene que ver con santidad. Sanidad y santidad van juntos, ¿no? Inteligentemente. Vivir en la voluntad de Dios es la inteligencia verdadera. Ujú. Y entonces las familias pues no se rompen, el Señor las guarda, las fortalece, y los miembros de la familia sí que tienen una unidad, pero no una unidad de rituales sentimentales, religiosos, que no, tienen una unidad en el alma profunda, ¿no? Que la da el Espíritu Santo. Hubo un anuncio que se ha repetido durante muchos años, ahora ya no sale, pero decía: vuelve a casa por Navidad, ¿no? Y el trasfondo de ese mensaje sí que es sano, porque lo que está es hablando de la reconciliación con Dios. Y de hecho el propósito de venir Jesús al mundo fue reconciliar a los hombres con Dios, ¿no? Y ese es yo creo que es el verdadero mensaje de estas fechas, o las que fueran, como decías antes, tabernáculos, pero es el mensaje del ministerio que Dios ha dado a la Iglesia, de reconciliar a los hombres con Dios, que el hombre pueda volver a la casa del Padre. Y qué bueno sería que estas fechas sean fechas de celebración, de una restauración de la relación con ese Padre eterno, que es el patriarca. Utilizo esa palabra porque hay mucha gente que le enerva, ¿no? El gran patriarca, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, que sin necesidad de nosotros, porque Él es autosuficiente, absolutamente autosuficiente, sin embargo, por amor a nosotros, busca esa reconciliación, no porque Él salga beneficiado, sino por el beneficio nuestro, ¿no? Dice, volver a la casa del Padre. Y es un buen mensaje que podemos transmitir a las personas que rodean, ¿no? Claro, hay millones y millones de hijos pródigos que abandonaron el Evangelio, abandonaron la casa del Padre. Pero esto me recuerda la mala interpretación que se hace de lo que el Evangelio significa buena nueva, y que precisamente en estas fechas erróneas, pero se conmemora la buena nueva de Dios, porque trae paz. Y dice a los hombres de buena voluntad. Pero eso es mentira. Es mentira, es falso. Es falso totalmente. No habla. No, ¿de dónde sacan eso a los hombres de buena voluntad? No, si no hay ni uno. Todos pecadores. No, en la buena voluntad de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, a aquellos hombres que estén dispuestos a recibir la buena nueva, la paz que Dios ofrece, y que la ofrece a través de la justificación de su Hijo. Y bueno, el perdón, en definitiva, la paz con Dios es el perdón. Y luego, como consecuencia de ese perdón de Dios, pues viene la paz con uno mismo, porque la que más esquizofrénicos produce es la culpabilidad. Y cuando el Señor te libera de tu culpa, pues el fiscal satánico no está picoteándote el alma, diciéndote la vas a pagar, ¿no? O sea, ya no tiene acceso a condenar, y puedes vivir, como Pablo decía, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esos errores son garrafales. Es como otra frase, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo se pueden amar las cosas? Y se acepta, y lo he oído a muchos, incluso evangélicos y predicadores. ¿Será posible? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe implantar
ideas religiosas que parezcan verdades. Y claro, mezcla un poco de la verdad, amar a Dios, claro que sí, pero no dice que sobre todas las cosas. No, el mensaje bíblico es otro, sí. Con todo el corazón. Y la buena voluntad de Dios, sí. A los hombres de buena voluntad no había ninguno. No, los ángeles dijeron eso, que hay una buena voluntad de Dios para los hombres. Y esa es la buena noticia, que en lugar de ser el Dios justiciero, que ya se cansó de la humanidad y la quita de en medio, lo que ocurrió en el diluvio, que digo, me arrepiento de haber hecho al hombre. El capítulo 6 de Génesis es impresionante en ese aspecto, pero termina con un mensaje de esperanza. Dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, Noé había encontrado la gracia de Dios para su vida. Sí, no. La gracia de Dios le encontró a él, porque volvemos al huevo a la gallina, ¿no? Sí, bueno, pero es igual que Pablo se encuentra con Cristo, claro, Cristo se hace el encontradizo con él. Él iba contra Cristo y fue Cristo el que le encontró a él. Es decir, cuando algunos dan, yo me convertí, ¿tú qué te vas a convertir? Yo tuve mi encuentro con el Señor, pero ¿por qué tienes que personalizar? El Señor me encontró, me buscaba, yo me resistía. Y me encontró. Y entonces se dio a conocer. Y pude. Pero aproveché la oportunidad, por lo menos. Claro, por supuesto. Pero es que él cuenta con nuestro sí o no. Hay libertad para decir sí o no. Y entonces, pero no que nosotros estábamos buscándole. No. Él nos buscó a nosotros. Nosotros amamos porque nos amó primero. Es definitiva. Y todo esto, ese lenguaje religioso hay que ir puliéndolo para no robarle ni la más mínima, ni el más mínimo gramo de gloria al Señor, porque, pues oye, menos mal que ha tenido misericordia de nosotros, ¿no? Es terrible ese libro de Lamentaciones cuando dice: gracias a Dios que no hemos sido acabados del todo. Y ya habían sufrido un quebranto terrorífico, ¿no? Podíamos haber terminado. Y en estas fechas, pues, aprovechando eso que estamos hablando, es lo que te comentaba antes. Sí, es tiempo de evangelizar de una forma, pero poderosa, sin tregua. Es que además, un familiar, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, aunque incluso no tenga mucha fe, pero tiene en su genética, tiene una impronta religiosa inapelable. Como hoy decía en una tertulia alguien, de que somos católicos aunque no lo sepamos. Sí, como diciendo, no hay quien se escape de ser católico en este país, ¿no? Una defensa de la religión, ¿no? Pero mal hecha, porque vaya identidad, sin participación de conocimiento o de experiencia, ¿no? Pero tiene parte de razón, porque claro, nos metieron en la pila bautismal, en el tubo, pues a casi todos. Yo todavía defiendo que soy católico porque pertenezco a la Iglesia Universal de Jesús, porque la Iglesia de Jesús es universal y Él vino a salvar a todos los seres humanos, de tal manera que el que pertenece a la Iglesia de Cristo pertenece a la Iglesia católica. Y apostólico, porque crees en la doctrina de los apóstoles, pero no eres romano. No es la institución en sí, pero dices, no, yo pertenezco a eso que nos enseñaban de niño, al cuerpo místico de Cristo, es decir, a la suma de todos los hijos de Dios que realmente han nacido de nuevo. Que eso, desgraciadamente, en muchos de los sistemas cristianos, mucha
no voy a decir la mayoría porque no quiero entrar en juicio, pero muchos de los que se proclaman cristianos realmente no son hijos de Dios. Y ese es el gran drama. ¿Cómo Esa convertir? Es la gran tragedia y el gran sufrimiento. Me imagino a Jesús a la diestra del Padre, pues gimiendo, porque dice que gente justificada en su para moral. interceder por nosotros, ¿no? Y siguiendo con el asunto, porque es importante direccionarlo, ¿no? Si le llega un mensaje a tu padre, con el cual tienes poca relación, un mensaje ungido por el Espíritu Santo, de amor, sin ningún juicio, sin ningún reproche, y más aún incluso de humildad. ¿Tú te imaginas, como padre, recibir un mensaje de un hijo que dice: no puedo evitar acordarme de ti, papá, y no puedo seguir sin pedirte perdón, seguir adelante sin pedirte perdón? He conocido a Jesucristo de una forma tan especial que solo quiero que me perdones y bendecirte, y que conozcas tú también a Jesús. No te hablo de religión, te hablo de comunión, de relación con el Padre, con Dios. Por favor, estoy orando por ti. Fíjate qué cosas tan sencillas, ¿no? Busca al Señor. Busca al Señor a solas, como puedas, como quieras, pero hazlo. ¿Por qué? ¿Por qué no darle la oportunidad a Jesús de que te encuentre? Todos estábamos perdidos, papá, huérfanos en el mundo. Pero cuando Jesús te lleva al Padre, ya nunca más serás huérfano. Te quiero, te amo y quiero bendecirte especialmente en estas fechas. Que el Señor te guarde. Gracia y paz. Sí, quizá alguien no tiene tantos recursos literarios para escribir, pero puede pensárselo bien, o sea, puede pensárselo bien y hacerlo tranquilamente, ¿no? Y corregir antes de lanzar el mensaje, pero si sale del corazón va a llegar al destino. Va a ser, ¿no? Y además, primero yo aconsejaría orar antes de mandar el mensaje, y después verás cómo el Espíritu Santo pone las palabras adecuadas. Pero cuando hablo de tu padre, porque la figura del padre es la principal en la historia del ser humano, pero también después está tu madre, tu hermano, y hablaste de cuñado, el cuñado y repelente inoportuno al que nunca has tragado y que no puedes seguir teniéndole. A quien Jesús ama y dio su vida por él. Exacto. Entonces no puedes seguir manteniendo esa actitud, y entonces hay que bendecirlo. ¿Cuántos mensajes se pueden enviar? Imagínate tú que salgan millones de mensajes evangelísticos ungidos. ¿Qué impacto pueden hacer en estas fechas tan peculiares? Yo creo que es una gran oportunidad que no debemos desperdiciar. Y todos siempre tenemos contactos, personas, familiares o amigos o vecinos a los cuales hay que hacerles reflexionar de la importancia de vida o muerte, de condenación o salvación, de vida eterna, que tiene el valorar y asumir, entrañar la natividad de Jesús, de María. Pablo decía que él había llenado todo Asia del Evangelio. No tenía internet. No tenía. Y sin embargo, él proclama, dice, mira, he gastado
una parte importante de mi vida en transmitir el mensaje que impactó mi vida, de ser un religioso lleno de ira y de odio hacia los demás, a dar su vida por aquellos que incluso eran sus enemigos, o aquellos que vivían en una vida vana sin tenerla en cuenta. Sin embargo, he llenado todo el territorio del Evangelio, ¿no? Ese mensaje. Qué bueno que podamos colapsar las redes sociales con el mensaje del Evangelio. Bueno, puede ser un medio, hay otros medios, a veces una llamada oportuna, o pararte paseando con alguien que está en un banco, que está solo, puede impactar su vida y la tuya de una manera trascendente, ¿no? Es importante ser guiado por el Espíritu a aprovechar esas oportunidades, ¿no? En lugar de decir, bueno, son días en los que yo quiero estar tranquilo. Qué bueno que llegues a la cama tranquilo de haber hecho lo que tenías que haber hecho y feliz de haber sido usado por Dios, ¿no? Es decir, las redes está bien, es tal, una llamada a quizá una persona concreta, que Dios te guíe, que el Espíritu Santo te guíe a hacer la llamada oportuna. Gastar un poco de tiempo en esa. Ya es que no gastas ni economía, porque prácticamente las llamadas telefónicas son gratuitas, ¿no? Y qué bueno que se pueda utilizar los medios en una oportunidad como esta, en que las barreras están bajadas, ¿no? Y que uno puede aprovechar para transmitir el mensaje de Cristo, ¿no? Pues todo tiene que ser dirigido hacia la sustancia de Dios, hacia el amor. Porque eso no puede ofender a nadie. El amor verdadero no ofende. Ni hay ley contra el verdadero amor, contra los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Ni contra el gozo verdadero y la paz. Y en ese amor, pues cuando hay que perdonar, no se puede demorar, hay que perdonar. Y no solamente hay que pedir perdón, que siempre hay motivos para pedir perdón, porque fallamos en nuestras relaciones, ¿no? Pero perdonar es fundamental. Y claro, tú piensas, bueno, pero es que no me ha pedido perdón. ¿Cómo le voy a perdonar? Él no te pide perdón porque tiene un orgullo como el tuyo, quizá menos. Pero, sin embargo, aunque no te pida perdón, puedes ofrecérselo. Mira, yo lo que quiero decirte es que de esa situación en la que sufrí, pues tu desprecio, lo que sea, no lo sé, te perdono de todo corazón, en el amor de Cristo. Hay un como Él me perdona. Hay un testimonio tuyo de hace muchos años, que alguien que te debía dinero, que te había pedido prestado y te lo encontraste en el hospital moribundo. Ya, pastor. Y en la cultura esa de los gitanos, ¿no? De decir, bueno, lo que le saque un payo, pues eso no es robar, ni tengo que... No todos los gitanos. No, pero bueno, en la cultura, ¿no? En la cultura existe un poco eso, sí. Y sin embargo, fuiste y le dijiste, mira, vengo a decirte de parte de Dios que la deuda que tienes conmigo está saldada. Bueno, fue algo muy curioso, porque yo entré en el hospital para visitar a un hermano de nuestro ministerio que estaba enfermo, y alguien me saluda y me dice, Miguel, hay un pastor que te conoce, que está ahí muy enfermo, muriéndose. Y me dijo, ¿quién era? Y entonces el Señor, oportunamente, me dijo, ve y dile que su deuda está saldada. Te estoy hablando de $500,000 de pesetas hace 40 y tantos años. Eso fue, pues, porque él había conseguido que su tía pues pusiera su casa
como aval de sus negocios, ¿no? Y no pagó. Y le embargaban la casa a la tía y la dejaban en la calle. Y entonces, pues, nos enteramos, mi esposa y yo, llorando. El Señor nos llevó a pagarle el total y quedamos en que, como pudiera ir pagando, pues que pagara, ¿no? Y entonces me dice el Señor, ve, háblale de que su deuda ya está pagada, porque tú no le reclamas nada. Y que se ponga a cuentas con Dios, pida perdón, porque me lo voy a llevar. Todos los muy pentecostales estaban orando y profetizando sanidad, que son buenas intenciones, claro, pero las buenas intenciones no valen cuando Dios no quiere complacerlas. Entonces se montó una, ¿me entiendes? Pero oramos, pidió perdón a Dios y se dio cuenta de que la paz entró. Y los días que mediaron, no sé, 2, 3 días, los más gloriosos que pudiera haber experimentado según los familiares. Uh-huh. Era la habitación se llenó de luz y el Señor se lo llevó en paz, ¿no? Entonces, sí, perdonar. Y es curioso, parece mentira cómo cuando no estás en el Señor, perdonar una deuda económica es dolorosísimo. Suele ser muy doloroso. Y sobre todo cuando te has dedicado a la economía, como era mi caso, ¿no? Pero no me costó nada, porque no era mío. Uh-huh. Una vez que te das cuenta de que lo que manejas no es tuyo, sino del dueño absoluto, solo hay que dejar que él te diga qué quiere hacer con lo que es suyo y que lo pone en tus manos. No solo en lo natural o en lo económico, sino en los demás aspectos de la vida. También dices, no, es que esa ofensa que tú has recibido en realidad no es tuya, o has sido ofendido porque hay orgullo en ti que ha sido dañado, pero tu vida no es tuya si se la entregaste a Dios, entonces no tienes derecho a mantener eso en tu corazón. No, ningún derecho. Si además plantearse que los derechos, Dios es el que tiene el único y absoluto derecho de todo, ¿no? Y sin embargo lo que ejerce es el amor, más que el derecho, porque primero dice con misericordia. La verdad es la que le da el derecho, pero la misericordia antecede al juicio, ¿no? Y en esa balanza del corazón de Dios, la misericordia pesa mucho más. Uh-huh. Uno lo va comprendiendo. Claro. Cuando experimenta esa misericordia en su cuerpo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y en las circunstancias, situaciones y en los errores que hemos cometido, ¿no? Por tanto, paz. Es curioso ese villancico, Noche de Paz y no sé qué. Oiga usted, es fácil decir paz, pero tenerla hoy. La presencia de Dios es la que produce la paz. Él es el príncipe de paz y cuando está en medio... Claro, hoy vengo de Israel, como sabes, que llegué ¿cuándo llegué? El domingo. El domingo. Y ahí todo el mundo, shalom, shalom, shalom. Y es fácil decir paz, pero luego van con la pistola. Entonces, el que tiene verdadera paz no tiene miedo a nada ni a nadie. El que tiene verdadera paz no codicia nada, no tiene ansiedad, no tiene afán.
Por eso Jesús dice, por nada estéis afanados. El que tiene paz vive seguro en la confianza del que ha vencido al diablo, al pecado, a la muerte y al mundo. La confianza en Cristo Jesús. Eso es verdadera paz. Y decirlo con tópicos religiosos, pues no es gran cosa. Pero cuando tú tienes paz y oras por una persona inquieta, que no lo quiere reconocer a lo mejor, pero que notas que está inquieta y le dices, ¿me permites que ore por ti? Y le pones las manos sobre la cabeza, invocas la verdadera paz de Cristo y echas fuera el temor y proclamas que el amor de Dios entra. Pues, el Espíritu Santo actúa y ninguno queda sin recibir un impacto. Que luego se traduzca en una conversión o no, eso ya depende de cada uno que sea torpe o sabio. Sí, y de la gracia de Dios que me llegue. Que sea humilde o orgulloso. Nos pasa a veces en las visitas a los hospitales, ¿no? Que claro, cuando tú le dices a alguien enfermo, ¿permite usted que ore por usted? Están pensando, bueno, váyase a la capilla y ore por mí. Y dice, bueno, está bien. Y te pones a orar por la persona. Ya dice, ya fui pillado por la boca, he dado la oportunidad, he dado el permiso, ¿no? Ah. Pero lo curioso es lo que pasa a continuación, que esa persona recibe el consuelo de Dios. No puedes dar lo que no tienes, pero si lo tienes, lo puedes dar, porque para eso lo has recibido, claro. No para tu propia satisfacción y para que te engordes espiritualmente. Y luego te dicen, vuelva mientras esté yo aquí, venga, que a mí me beneficia su visita, ¿no? Dice, ya, pero sobre todo le beneficia la presencia de Dios que queda con usted en este lugar. Es claro, más importante. Medite usted, reflexione de qué es lo que ha pasado y por qué usted está pasando esas situaciones y ha experimentado una especie de break, pero luego vuelve a la realidad y no sabe cómo... Y los sanitarios, que normalmente son muy escépticos, sí, también valoran. Dice, no sé qué ha pasado, pero de antes de entrar vosotros a vuestra salida ha habido un cambio. Digo, claro. Y la siguiente vez te dicen, no, vayan, por favor, que nos Esto es lo que está benefician. pasando en Paraguay con las cárceles, que, bueno, pues los directores de prisiones y hasta los ministros de Justicia, del Interior, etcétera, han descubierto la bendición tan grande que supone la administración de Remar Paraguay, de los obreros, por supuesto, del Espíritu Santo a través de ellos, ¿no? Que hablábamos de que... Sí, acaban de ser reconocido el Ministerio de Remar en Paraguay de una forma especial. Ha habido un acto de reconocimiento. El Ministerio de Remar en Paraguay en prisiones pues llevará como 30 años. Yo recuerdo de haber ido a la biblioteca con 4 chicos un día a la semana que nos permitían entrar, y aprovechando algún viaje pues yo he estado participando en eso, ¿no? Luego nos ofrecieron un pabellón en la prisión de Tacumbú y nos dieron lo peor de lo peor de lo peor en cuanto a instalaciones, en cuanto a personal. Como diciendo, os vais a estrellar con esto. Y sin embargo eso produjo un cambio. Empezó a haber dignificación de ese lugar y dignificación de las personas. Hoy en día tenemos, porque las instalaciones dan lo que dan, tenemos lista de espera de personas que quieren entrar en los pabellones de Remar. Hace unos años
hubo una ministra de Justicia que decidió sacar a 150 de los chicos que estaban en nuestro pabellón a otras prisiones, 50 a un lado, 50 a otro y 50 a otro. De alguna forma para reducir lo que se estaba produciendo allá, y el resultado fue que en esas 3 prisiones, por lo menos en 2 de ellas estamos funcionando a raíz de las personas que fueron allí que reclamaron que nos hiciéramos cargo también de pabellones en esos lugares, y ahora el reconocimiento era sobre 3 prisiones en las cuales hemos contaminado, permítanme el símil, la metáfora, hemos contaminado esos centros penitenciarios con lugares de bendición y de gracia, donde las personas que terminan su condena o el pago a la sociedad por las maldades que habían cometido, ahora salen a ser testimonio y ejemplo a la sociedad en la que están. Bueno, incluso ya están empezando a dejar salir a cumplir condena de algunos, a remar, sí. ¿No? Pero este reconocimiento ya era hora, porque hemos sido funcionarios honoríficos, gratuitos, durante esos nada menos 30 años. Y eso nos pasó igual en Guatemala, 7 años dirigiendo 3 prisiones. Y eso nos está pasando por todo Argentina. Sí. Con Paco. Sí, nos está pasando en Argentina, está pasando en lo que nos permita. Hay un ministerio carcelario también en Brasil, por supuesto en Burkina Faso, en Costa de Marfil. Tenemos diferentes lugares donde se abrieron puertas y somos instrumento de Dios para bendecir a los que están presos, ¿no? Eso está ocurriendo, pero ha habido ese reconocimiento especial. En otros sitios nos reconocen a título más humilde, no al nivel institucional del gobierno de Paraguay, que decías que ya era hora. ¿Por qué nos reconocen ahora? ¿Quién está en el gobierno en Paraguay? Claro, porque ha cambiado. Un hombre con temor de Dios, que valora la verdad por encima de los condicionantes políticos. Ese tipo de políticos hay que orar por todos, pero especialmente para que haya personas que tiemblan delante de Dios en su responsabilidad como gobernantes, ¿no? Porque qué responsabilidad tan tremenda es ser gobernante de un país, pues donde hay millones de personas. ¿Qué decisiones tiene que tomar que pueden salvar o condenar, ¿no? Y bueno, precisamente hablando de eso, me acabo de recordar que antes de ir a Israel estuvimos en 3 países de África y fue maravilloso ministrar a los presos de una cárcel en Maputo. Es curioso. Los funcionarios, el inspector general de prisiones, la generala, directora y generala, una mujer general, en el llamado todos de pie y compartiendo la oración de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Me llamó la atención que hasta 4 chinos, que deberían de estar por asuntos de drogas o algo, no lo sé, presos, pues parecía que no se levantaban. Pero al ver que todos se levantaban, ya sabes, pues era como quedarse ahí en una denuncia, ¿no? Y se levantaron también. Bueno, menos es nada, como se suele decir, ¿no? Y pues el reconocimiento que están teniendo ahí en esa cárcel es impresionante. El pastor de Remar, Mozambique, lo tienen, vamos,
en altísimo, ¿no? Las autoridades, y claro, ya sabes, se les ayuda con comida y con todo lo que se puede. Y además lo que más valoran es los cambios que se producen en las personas por esa alimentación espiritual que va cambiando el alma. Y bueno, es remar prisiones, tenemos que orar y pedir que lo potencie y lo multiplique, porque claro, todas las prisiones del mundo son deplorables. Algunas son un poco de lujo, pero no importa. No rehabilitan a nadie porque no tienen el espíritu que resulta responsabilidad de la institución, que es la rehabilitación y reinserción del penado, ¿no? Y es un fracaso. Las instituciones penitenciarias en el mundo son un fracaso total. Y cuando pues dejan entrar a capellanes, en muchos casos, pues es, ya sabes, el dominus vobiscum, o sea, tanto católico, presbiteriano, de cualquier religión protestante, pues no es el amor entrañable que nos ha llevado a un bestseller increíble, que es a dormir con los presos, como si fueran presos nuestros funcionarios. Eso fue lo que transformó la prisión más violenta y peligrosa de Guatemala. Sí, bueno, era de menores, que son más peligrosos que los mayores normalmente. Nuestros 10 funcionarios, 10 españoles rehabilitados de las drogas y que conocían bien la cárcel, porque claro, habían pasado todos por ella, pues fueron en respuesta a la petición de la primera dama de que la teníamos que ayudar. Y claro, pedimos que no nos interrumpieran de ninguna manera, ni funcionarios corruptos, que estaba corrompida toda la plantilla. Y nos dejaron trabajar 7 años hasta que cambió el gobierno. Entonces, sí, pero hay que orar y buscar personas que tengan esa pasión de practicar Mateo 25. Cuando estuve preso me fuisteis a ver. Cuando tuve hambre me disteis de comer. Es tiempo en estas fechas también. Y además es característico. Parece que en estas fechas se despierta un poco la solidaridad y los niños se desprenden de sus juguetes que ya están usados y reciben nuevos, y entonces pues dan los usados, y también pues se reparten galletas o turrones o lo que sea en estas fechas, y se hacen incluso pues comidas solidarias en distintas instituciones. Yo espero la semana que viene, el día de Nochebuena, como todos los años, pues celebrar la cena con más de 200 personas de Alcalá de Henares juntos, y comparten en mi familia, y además después visitar a otras 150 por lo menos en otra comunidad donde se juntan también, y poder compartir con ellos, ¿no? Es la oportunidad de darles calor familiar a los que no lo tienen, porque hay personas que no... Sí, tenemos ya de forma ya institucionalizada, en Lisboa, en estas fechas suelen poner el comedor de Navidad para los indigentes. Sí. Y es decir, los hermanos allá, ellos sacrifican esa fecha en lugar de estar en el calor familiar, y es para honrarles, ¿no? Para servir a aquellos que no conocen de nada, y están dando ese calor a los que no lo tienen, a los que están en la calle, que están
con las familias rotas, con las situaciones desesperadas, y les dan el calor no solamente de darles una comida, sino de compartir con ellos la fiesta y estar con ellos hasta que bueno, se acaba la noche y están compartiendo la vida con ellos. Y es una entrega, es decir, podían estar muy tranquilos, son días frescos, hace frío, y sin embargo están con aquellos que lo están pasando peor que ellos, ¿no? Sí, son días también muy buenos para hacer ángeles de la calle, con este frío tan tremendo, y poder repartir un buen caldo caliente y qué sé yo, y unas magdalenas o unas patatas, o que sea que compartiendo Dios, el amor de Dios, que Dios provea, y llamarlos a que vengan a los mesones del buen samaritano, de remar, para refugiarse y ser transformados, que aprovechen esta obra, este ministerio que bueno, pues que cuando dicen no hay nadie que dé nada gratis, mentira. En remar se da de gracia, gratis. Pero vamos, yo diría que ya más de 100.000 comidas, no a los que están viviendo en remar solamente, que somos más de 70.000, sino a gente de fuera, ¿no? Y todo eso, aunque sean productos que nos han regalado de una forma maravillosa, y gracias a Dios que toca a las empresas multinacionales, pero hay una estrategia costosísima, estructuras, sí, almacenes, vehículos, sí, etc. Y luego la dedicación, el tiempo que supone eso, ¿no? Así que es oportunidad también de ser solidario. De hecho, hay un despertar peculiar, romántico, navideño a la solidaridad, pero que luego se pasa enseguida, ¿no? Claro, llega la cuesta de enero y dice, mira, el último, es decir, hay que subir, y el que queda atrás, que se queda atrás. Qué bueno que estés empujando a los que no pueden para que por eso desde contigo. Aquí yo le hago un llamado a que apadrinen ustedes un niño en nuestro ministerio. Son tantos los que se van añadiendo que esto es tremendo, ¿no? Especialmente en África, ¿no? Niños. Y bueno, pueden apadrinar un proyecto, pueden apadrinar un misionero, que no es fácil que viajen con lo costosísimos que son los viajes y están tan lejos, ¿no? Pues hay muy buenas obras para hacer, o pueden ustedes consagrar tiempo para compartir sus talentos, sus conocimientos, sus experiencias con las actividades benéficas maravillosas que Dios nos permite hacer. En remar, búsquenos, su ayuda vale. Y vamos a orar, que Dios toque muchos corazones y que abra muchas manos y que aumenten las donaciones, porque es triste decirlo, que van disminuyendo, y no solamente nos pasa a nosotros, está pasando en muchas otras instituciones, porque pues no se mantiene ese espíritu solidario, porque la gente cuando se lo pasa difícil, pues piensa en cómo sobrevivir, y cada vez son muchos más los que lo pasan difícil. Oremos que Dios también bendiga este país y lo cambie, y lo transforme, y pueda haber una regeneración. Vamos a orar. Amén, sí. Bendito Dios, gracias que nos has dado tu gracia para un año más servirte y bendecir a aquellos que tenemos oportunidad de hacerlo. Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu provisión, Señor, si no fuera por tu amistad, Señor, si no fuera por las fuerzas que tú nos das, ya a tiempo habríamos tirado la toalla, pero tú nos renuevas, nos fortaleces, Señor, y permites que podamos ir madurando y creciendo
en medio también de Jesús. dificultades, Señor. Te damos gracias que no estamos en el lado de aquellos que necesitan, Sí, Jesús. sino que nos das suficiente y nos das más de lo que necesitamos y que podemos poner en manos de aquellos que están en situaciones más difíciles que nosotros toda la gracia que tú nos das. Señor, gracias que podemos ir a prisiones, a hospitales, Sí, Señor, Jesús. que podemos transmitir esperanza y vida a aquellos que no la tienen, Señor. Gracias que podemos ir a nuestros familiares que no tienen Gracias, Padre. tu presencia, Señor, y llevarles la gracia que tú has producido en nuestras vidas, Señor. Definitivamente, gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Ponemos delante tuyo, Señor, especialmente los países en los que nos has dado la gracia de poder estar, Señor, para que tú bendigas estas tierras, Señor, que nos utilices para bendecir, no para juzgar, Señor, sino para transmitir de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia, Señor, y que así muchos puedan ir sumándose a esa actitud que tú has tenido para con nosotros, para que todos los seres humanos, Señor, y viniste a morir en la cruz. Gracias por haberte hecho Emmanuel, Dios con nosotros, y que podamos mantener esa comunicación y esa cercanía contigo. Señor, bendícenos, bendice la tierra en la que nos has puesto, Señor. Bendice este país, Señor. Señor, bendice las familias, Señor, las personas, aquellos que lo están pasando mal, que puedan tener una buena amiga cercana, Señor, y que puedan sobre todo conocer al dador de la vida, que eres tú, Señor, al dador de la gracia y al dador de la libertad. Señor, glorifícate, Señor, y actúa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tu gracias al Señor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.